las 7:53 de la mañana estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con el congresista Kenji Fujimori de Fuerza 2011. Buenos días, Kenji, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo has amanecido? Con sueño. ¿Tú? Abre los ojos. Hay rumores en las redacciones en relación a que habría ciertas discrepancias entre tu hermana y tú sobre la manera de ver el problema de tu papá. ¿Esto es verdad? Mira, esos rumores son totalmente falsos. Aquí algunos sectores de la prensa, algunos sectores políticos quieren hacer creer a la opinión pública que hay rivalidad, que hay ciertos conflictos entre mi hermana y yo. Eso es totalmente falso. Pero no se puede estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿no? Los hermanos también pelean, discuten. Mira, nosotros trabajamos de manera muy unida, de manera muy coordinada. Somos una familia muy unida y eso es lo que nos ha caracterizado en todo este tiempo que hemos pasado situaciones y momentos muy difíciles. Sin embargo, lo que me han contado es que cuando la campaña llega a la fase decisiva, por orden de Yoshiyama, que era el jefe de campaña, se trató de desfujimorizar un poco la campaña, es decir, de alejar la imagen de Keiko de la imagen de tu padre. Y frases como que se escucha hasta la Inoes fueron vetadas y se trató de, digamos, de que Keiko caminara sola con una imagen nueva y cada vez más desvinculada, y que tú no habrías estado de acuerdo con eso. Mira, aquí la respuesta es bien sencilla. El líder histórico es mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Nuestra lideresa actual es Keiko Fujimori. Y nosotros tenemos que escuchar y obedecer lo que dice nuestra lideresa del partido, Keiko Fujimori. Ya, pero en la campaña, ¿quién llevaba la voz cantante, Keiko o Yoshiyama? Keiko Fujimori, como lideresa del partido. Y obviamente tú te vas al interior del país, te vas a Puno, te vas a Cajamarca, te vas aquí a Lima provincia, donde ves infinidades de obras hechas por mi padre, las carreteras, los colegios, el sistema eléctrico, y obviamente es imposible ocultar el sol con un dedo. Todo el mundo me dice, Chino, ese colegio lo hizo tu padre, todo el sistema eléctrico que está aquí lo hizo tu padre, la carretera lo hizo tu padre. ¿Y tu papá no, digamos, intervenía activamente en la campaña y quizás con puntos de vista distintos o discrepantes a los de los líderes como Yoshiyama, insisto? Mira, mi padre, por la condición en la que él se encuentra con su estado de salud delicado, no estaba tan involucrado en la campaña. Él más estaba enfocado en luchar por recobrar su estado de salud, su estado anímico. Entonces, no habrá ninguna discrepancia, ustedes se iban de maravillas, están de acuerdo en todo. Nosotros somos una familia sumamente unida y en los momentos más difíciles, más complicados, es ahí donde hemos demostrado esa unión, esa fortaleza. ¿Por qué crees tú que se ha enfriado el tema del indulto, que en un momento llegó a ocupar todas las primeras planas y ya daba la sensación? Por la misma fecha navideña, por las mismas fiestas navideñas, todo el mundo estaba a la expectativa. Nosotros... ¿Pero crees que solo era la Navidad o había algunos indicios razonables, no? Mira, Beto, nosotros seguimos recopilando la información médica. Como comprenderás, es una situación difícil, dolorosa, sobre todo para mí como hijo. Yo, como hijo, me siento tan o más preso que mi padre. Cada vez que hablo sobre el tema de salud, sobre su estado anímico, siento que caigo en saco roto. Y la verdad, siento que algunos sectores de la prensa lo único que buscan es novedades sobre el estado de salud de mi padre, pero realmente no les interesa cómo está yendo su estado anímico, su estado de salud, su estado emocional. Bueno, la información que los periodistas tuvimos fue la siguiente, que el presidente ya había tomado una decisión, pero que ni el ministro de Justicia ni nadie en el INEN se atreve a poner su rúbrica en ese papel que por supuesto se va a convertir en el centro de la polémica. Entonces, aquí
La pregunta es si no se demoraron demasiado, porque si el presidente dice nadie debe morir en prisión, yo en tus zapatos hubiera ido corriendo a presentar la solicitud de indulto, pero se lo pensaron mucho, ¿no? Mire, Keiko vino aquí como 2 meses después a decir, ha llegado el momento. Del hipotético. Con respecto al informe pero no del es INEN, hipotético que se demoraron, es decir, se lo pensaron muchísimo. Con respecto al informe del INEN, los mismos médicos de Neoplásica reconocen que mi padre es un paciente con cáncer de alto riesgo y que por las condiciones de reclusión su enfermedad se agrava. Si eso es así, ¿por qué tardó tanto la decisión de presentar la solicitud? Como te digo, actualmente seguimos recopilando la información médica. Y Beto, como comprenderás, es una situación muy difícil y dolorosa para nosotros y sobre todo para mí como hijo. Para mí como hijo es precisamente por eso es que, digamos... muy difícil, y yo preferiría, Beto, te lo digo como hijo, en esta oportunidad no hablar sobre el tema de mi padre. A diferencia de otras oportunidades, yo con mucho gusto he hablado sobre ese tema. Pero desgraciadamente tu papá es un personaje público porque ha sido presidente en 2 periodos y no podemos no hablar. Tú eres su hijo. ¿Cómo podríamos no hablar de eso? Ha sido presidente de la República, es una persona pública, pero de padre. Yo soy hijo. Tú también eres claro, hijo. Pero entonces esa es una decisión nueva. ¿Tú has decidido ahora sí no vas a hablar del asunto? Mira, Beto, cada vez que hablo sobre el estado de salud de mi padre, sobre su estado anímico, siento que caigo en un saco roto y lo único que le interesa a la prensa es buscar novedades, pero realmente siento que no le interesa su estado de salud. Bueno, la prensa tiene diferentes medios y diferentes puntos de vista, ¿no? Pero en todo caso, yo estaba yendo al lado político del asunto. Ayer estuvo aquí el exministro Rudecindo Vega, quien casi es nombrado ministro de Justicia, y dio a entender en su declaración, no lo voy a citar textualmente porque no recuerdo la frase completa, pero dio a entender que había una voluntad presidencial de indultar a tu papá y que sin embargo, pues los ministros de Justicia no se quieren echar a las espaldas esa responsabilidad, porque por supuesto, quien se atreva a afirmarlo va a ser sometido a un cargamontón y a un juicio popular. Justamente, nosotros no queremos que se politice el tema de mi padre. El tema de mi padre no es un tema político, es un tema de salud. Es el tema de la salud de un político, entonces no deja de serlo. Bien, si tú me lo pides vamos a pasar a otros asuntos. Por ejemplo, al asunto de la admiración que ha manifestado el premier Valdés sobre el gobierno de tu papá y sobre el pragmatismo del gobierno de tu papá, cosa que por supuesto ha generado muchas leyes. Sobre el remesón que ha generado dentro de la bancada. Valdés es un fan de tu papá. Mira, yo le recomendaría, primero que nada, al presidente Ollanta que se sacuda, que se desligue de esa izquierda inmadura. Yo diría, Beto, pero un poco tarde la recomendación, ya lo hizo. Yo diría una izquierda pataleta, porque mira... Una izquierda pataleta. Una izquierda pataleta. Mira, Beto, cuando el presidente Humala dice Conga va, esa izquierda ni se inmuta. Cuando el presidente Humala decide enterrar su plan primigenio en la gran transformación, ni se inmuta. Pero cuando sale el primer ministro a decir que reconoce los logros del primer gobierno fujimorista, ahí la izquierda pataleta amenaza con irse. Yo diría que es una izquierda manejada no por convicciones ni por principios, sino con odio. Bueno, tú compartes el Congreso con algunos de ellos. ¿Te parece que es sincera la intención que manifestó tu colega Rosa Mavila de formar su propia bancada, de que todos los invitados de la izquierda podrían eventualmente formar su bancada propia si es que este gobierno se sigue alejando, digamos, de su plan original? Mira, la pataleta comenzó cuando el primer ministro reconoció los logros del primer gobierno de mi padre. Ahí comenzó la ruptura, el desquebrajamiento. Es por eso que yo te digo que es una izquierda guiada no por principios, sino por odios, por resentimiento, por rencor. Entonces, Valdés te parece, supongo, un mejor primer ministro que Lerner. Mira, no por las personas,
sino por lo que representan esas personas. ¿Qué representa Valdés? La continuidad del modelo económico, el respeto a la Constitución del 93. Y eso es lo que nosotros desde el inicio hemos pregonado, hemos defendido desde el inicio, la defensa de la Constitución del 93 y sobre todo del modelo económico. He leído en alguna sección humorística de un diario que la gran transformación de Ollanta Humala significa que es la gran transformación de Humala en Alan. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, hay una serie de indicios que dan la sensación de que Humala es recontra, sumamente camaleónico. ¿Y eso es bueno o malo? Se va a Venezuela hace un par de semanas y le entrega un libro de Velasco. Sí, claro. Se va acá al foro de Davos, donde están los principales empresarios, claro, inversionistas. Así es. Entonces ahí no lleva el libro de Velasco. Ahí no lleva el libro de Velasco, son señales contradictorias. Ahí lleva polo blanco, polo rojo. Así es. Es sumamente camaleónico, ¿no? Bueno, eso puede ser una virtud, ¿no? Pero genera incertidumbre en la población. En todo caso, cuando han venido aquí congresistas de tu bancada, se han mostrado más que complacidas, deslumbradas con el Premier Valdés. Cecilia Chacón es una fanática irredenta. Mira, es por lo que representa la continuidad del modelo económico, el respeto a la Constitución del 93. Algunos dicen, por ejemplo... Pero el espíritu del 79, ¿no? Así era, ¿no? Mira, algunos dicen de que nosotros, como bancada de oposición, hemos cambiado, pero en realidad donde se ha dado la gran transformación ha sido en el presidente Ollanta Humala. Ha sido ahí donde se ha dado la gran transformación. ¿Y en qué se ha transformado, Kenji? Mira, al inicio él estaba a favor de la Constitución del 79 y ahora ha terminado respetando el modelo económico. Ahí es donde... ¿Y cuál de los dos te gusta más o te gusta menos? Han pasado 180 días. Han pasado 180 días de gobierno del presidente Humala. Y yo diría que no ha dado la vuelta al mundo en 180 días, sino que se ha cambiado, se ha volteado 180 grados. Ha dado un giro de 180 grados. Se ha volteado 180 grados. ¿Por qué? Porque ha mantenido el modelo económico por el que él no juró y ha dejado avanzar la delincuencia y la corrupción por la que él mismo juró combatir. Pon un ejemplo de esa corrupción a la que te refieres. El caso Chejade. ¿Pero Chejade la libró? Fue blindado. ¿Por quién? Fue blindado por el Congreso. ¿Por algún congresista en particular? Eso es sumamente indignante. ¿Tu amigo Yehude? Eso es sumamente indignante. ¿Tiene responsabilidad o no? Mira... Es tu amigo, ¿no? Es mi amigo, sí. Yo diría que ahí Yehude no vio las consecuencias, porque esto no es un tema de conciencia, es un tema político. Es un tema político. ¿Se equivocó entonces? Y él ha debido de consultar con su bancada previamente sobre su decisión, para no generar ese malestar que ha generado dentro de su bancada. Entonces estamos de acuerdo en que la gran transformación de Humala lo convierte en Humalan. Tú lo has dicho, Beto. Bueno, entonces esta decisión de no volver a hablar de la salud de tu papá, ¿es una decisión personal? ¿Es una decisión familiar? ¿Es una decisión de bancada? ¿De partido? Es una decisión familiar. Ningún miembro de la familia va a volver a declarar sobre ese tema. Por ahora no, Beto. Por ahora no, Beto. ¿Te parece bueno que Movadef haya desistido de su intento de convertirse en partido? ¿O quizás el remedio sea peor que la enfermedad? Mira, Beto, eso no es el final del Movadef. Yo diría que es solamente un cambio de estrategia. Sendero Luminoso está buscando cualquier espacio en la sociedad para poder infiltrarse. Ahora está buscando infiltrarse en los textos escolares. Nosotros tenemos A ver, un ratito. ¿Cómo que se está buscando infiltrar en los Sendero Luminoso se está queriendo La ministra de Educación ha dicho en los textos escolares que las conclusiones de la Comisión de la Verdad van a ir en los textos escolares, que no equivale a que Sendero Luminoso se va... Caramba, Beto. No es lo mismo. La Comisión de la Verdad, yo diría que es la comisión del eufemismo. ¿Por qué? Mira, a un grupo terrorista los califica
como luchadores sociales. ¿Qué más dicen? Que hubo un conflicto interno armado, y lo que hubo en la década de los 80s y 90 fue un ataque cobarde de grupos terroristas. ¿Qué más dicen las conclusiones de la CBR? Que las comunidades campesinas, los comuneros, se encontraban en medio de dos bandos y que eran ajenos a esos dos bandos. Eso es totalmente falso, porque las comunidades campesinas decidieron plegarse a las Fuerzas Armadas para defenderse de los ataques terroristas. Entonces, si finalmente... Y todas esas conclusiones... Si finalmente acaban en los nebulosas, textos escolares, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por qué te parece que sería tan dañino? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, nuestros jóvenes no tienen muy claro quiénes son los héroes y quiénes son los criminales, justamente por esas conclusiones nebulosas que se dan en la CBR. ¿Qué pasa? Ahora nuestros jóvenes piensan que Osman Morote es Chespirito y que Abimel Guzmán es un cantante de vals. Y Beto, ¿eso por qué se da? Porque en estos últimos 11 años, se le ha dado más peso a la condena al presidente Fujimori y a las Fuerzas Armadas quienes nos dieron la paz. Se le ha puesto más peso a esa condena que a la condena de los terroristas. Bueno, la mayor parte de gente dirá también, lo que Kenji no quiere es que su papá acabe en los libros de escuela como un condenado, y es natural, ¿no? Mira, aquí hay que ser hidalgos y reconocer que el expresidente Alberto Fujimori tuvo la decisión, la voluntad política para pacificar el país, para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA. Fue el único presidente que tuvo los pantalones bien puestos para enfrentarse a Sendero Luminoso y al MRTA. Fue el único presidente que tuvo los pantalones para asumir el riesgo político y las consecuencias políticas que significaba la pacificación. Eso no van a decir los textos de historia nuevos, Nosotros ¿no? tenemos que contarle a los jóvenes lo que realmente sucedió. Ese es el gran problema. Décadas. ¿Quién escribe la historia? Tenemos que el problema contar de toda la vida. La verdadera historia de lo que ocurrió en esas décadas. De lo contrario, la historia se va a volver a repetir. ¿Cómo piensan? Y yo te lo digo, piensan Beto, oponerse a que los libros te cuento incluyan todo esto porque yo lo he vivido en carne propia. Sí, yo también. Yo desde pequeño sé lo que es Sendero Luminoso. Te cuento, Beto. Pero, a ver, como congresista o como político, ¿cómo podrías tú impedir que el ministerio haga lo que ya anunció que va a hacer? Incluir las conclusiones en los libros escolares desde el próximo año. Mira, ¿qué puedes hacer tú? Son conclusiones sesgadas, controversiales. Nosotros no podemos permitir de que conclusiones sesgadas, ahí va mi pregunta. Vayan a los textos. De los contrarios, lo único que vamos a hacer es confundir más a los jóvenes. No podemos permitir. ¿Cómo van a hacer para no permitir? Mira, obviamente tenemos que trabajar de manera conjunta con ustedes, con los medios de comunicación, y dar a conocer a la población lo que realmente son Sendero Luminoso, grupos terroristas. Bueno, hasta ahora las conclusiones de la Comisión de la Verdad son el único intento que se ha hecho por estudiar los efectos. Mira, Beto, yo te lo digo con no hay otro informe. Yo te digo esto con total indignación, porque yo desde muy joven lo he vivido en carne propia. Yo he visto la crueldad de lo que es Sendero Luminoso. Mi padre, cada vez que habían reuniones con generales y con miembros de las rondas campesinas, mi padre me enseñaba las fotos de cómo los senderistas jugaban fútbol con las cabezas de los campesinos degollados. ¿Has visto esas fotos? Mi padre me enseñaba esas fotos. ¿Cuántos años tenías? Tenía 11, Qué horror. Es algo 10 terrible años. para enseñarle a un niño, ¿no? Mi padre me llevó al penal de Yanamayo en el año 92. Habíamos ido a Sandia, de ahí habíamos ido a Zángaro. Creo que había habido una emboscada a una comisaría. Y de ahí paramos en Yanamayo, en el penal de máxima seguridad. Ahí estaban todos los terroristas. Y mi padre le dice a la seguridad, espérenos un rato acá que sacan la puerta, y ingresamos al patio central del penal. Y en eso todos los terroristas empezaron a lanzar sus proclamas, a hacer sus arengas. Mi padre me dice, Kenji, no bajes la mirada. Levanta la mirada y haz tu dedo así de victoria, como símbolo de triunfo.
Y de ahí pasamos a los pabellones. Ahí estaba Chauste y estaba Osman Morote, estaba la bailarina Marisa Garrido Leca. Yo era un niño de 12 años y obviamente con la indignación al haber visto el ataque cobarde a la comisaría, caramba, me dejé llevar por la indignación y les lancé insultos a los terroristas y a uno de ellos, ojo, quiero resaltar que era un niño, le escupí y los terroristas ni se inmutaban, al contrario, ellos seguían así con el puño alzado lanzando sus arengas. Y la verdad me dio miedo, temor, porque ni se inmutaron, ni se inmutó y continúa con una mirada hueca, vacía. ¿Tú le agradeces a tu papá que te haya mostrado todo esto cuando eras un niño? Me enseñó lo que era Sendero Luminoso y me enseñó lo que realmente pasaba en el campo. Ahora Sendero Luminoso se hace pasar como luchadores sociales, pero sus principales víctimas eran campesinos, eran niños pobres, eran las personas de menos recursos. Aquellos que se oponían a su pensamiento, Sendero los decapitaba en los famosos juicios populares. Eso es cierto. Y todo eso lo tiene que saber la población. En eso estamos de acuerdo. Kenji, se ha acabado el tiempo. Gracias por haber venido y gracias por lo que nos acabas de revelar. Gracias, Beto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el controvertido abogado Rodolfo Orellana rompe